Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a su espacio de entrevistas aquí en Firefrog. Nos acompaña el día de hoy la licenciada Perla Santillán Sánchez. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, Sí, ¿sí? Igual tiene una especialidad en Derecho Fiscal por parte igual de la Universidad Autónoma de México. es correcto. Eh, Cuenta con diversos diplomados, algunos cursos encaminados a todo lo que es la cuestión fiscal, ¿no? Sí, Y pues señores, el tema de hoy, el que vamos a tratar en esta entrevista, es la materialidad de las operaciones en el procedimiento fiscal. La verdad, incluso hasta el nombre se me traba un poco, licenciada. ok, ok. Bienvenida, No, muchísimas gracias gracias a ustedes por por, la invitación. por estar aquí con nosotros. La verdad es un tema que ha causado un poco de polémica. Realmente toda la cuestión fiscal, administrativa, este detalle de que la autoridad luego nos dice, ya no se llama fiscal, no, ya es todo administrativo. Algunos procesos que han ido cambiando en estos últimos años. La verdad es que para nosotros sí es un tema que nos gustaría nos pudieras ayudar un poquito a entender, sobre todo en esta cuestión de la materialidad, ¿no? Sí, claro. Específicamente en esta parte. Pues muchísimas gracias, bienvenida. Ella viene de parte de RAN Abogados y como siempre es un placer y un gusto que RAN nos ayude con estos interesantes temas. Licenciada, bienvenida, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y claro que sí, cualquier duda que tengan respecto a este tema, espero poder aclararla. Yo sé que sí, todos los temas van a ser aclarados. Muchísimas gracias. Sí, pues yo creo que entramos inmediatamente en materia, ¿te Ok, parece? Y yo creo que la perfecto. primera pregunta dentro de las varias que vamos a estar trabajando aquí es ¿cómo podríamos definir la materialidad de las operaciones? Ok, es un tema muy interesante. Me gusta mucho y yo podría definir a la materialidad de las operaciones Ujú. como el conjunto de elementos que se requieren para probar que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales digitales por Internet, que más adelante los vamos a llamar CFDIs, Ok, ok. para no llamarlos tan largos, eh, es para comprobar que estas operaciones efectivamente se realizaron. Ok. Entonces, vamos a definirlos también como elementos objetivos. ¿A qué me refiero con elementos objetivos que necesitamos? Serían cosas tangibles, ¿no? O sea, algo que yo pueda ver, que pueda palpar. Bueno, no yo, la autoridad, ¿no? En este Ok, caso el ok. SAT. Pudieran ser contratos, registros contables, a lo mejor incluso hasta un archivo fotográfico, Ok. ¿no? Para probar que sí se realizó la operación. ¿Qué operación? Pudiera ser la compraventa de algún bien o la prestación de algún servicio, ¿no? Ok. Por ejemplo, yo compro esta Fiscoagenda, yo la compro, ¿no? Ujú. Me emiten un comprobante fiscal y yo cómo puedo probar que sí me la vendieron, ¿no? O que sí la tengo. Ah, pues mira, aquí está, ¿no? Entonces, Físicamente la tengo. exactamente, es Ok. un elemento objetivo, algo que yo puedo palpar para comprobar que sí se realizaron a cabo estas operaciones, ya sea la compraventa de algún bien o la prestación de algún servicio. Ah, perfecto. Entonces, básicamente en eso se refiere la cuestión de Materialidad, materialidad en las operaciones. exactamente. Muy bien. Sí, es que ese término, la verdad, cuando empezó la autoridad a decir ese tipo de cosas, a todas las personas que no somos abogados o contadores, Sí, de verdad que nos empezó a decir qué se refiere, sí, ¿no? De sí. qué se trata, qué es esta situación nueva que están generando. Sí, claro. Imagínate al contribuyente que no Sí. sabe nada, ¿no? Entonces, cuando le dicen esto, pues es como de, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué, Por qué eso, sucede? Sí. exacto, recurre mucho a la ayuda de los contadores o ya sea pues, a nosotros los especialistas en la materia fiscal. Sí, fíjate que traigo en mi cabeza un poquito un tema. Obviamente, de lo que he leído yo, si en algo estoy mal, de verdad, corrígeme, aviéntame si quieres la fiscoagenda. No, 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 para nada, este, adelante. yo había escuchado de un procedimiento que es relativo a lo que es la inexistencia de operaciones. Ok, Si no me equivoco, está en el artículo 69. Creo que eso es lo que yo había leído.
Entonces, yo ahorita que me estás platicando de lo que es la materialidad de las operaciones, Ok. me es muy similar. Parece que estamos hablando de lo mismo. Ok. No es igual, Ok. o sea, sí es similar, pero no es igual. Justamente podría decir que es similar porque hablamos de inexistencia de operaciones o materialidad de las mismas, Ok. pero no es igual. ¿Por qué? Porque ambas tienen un sustento jurídico diferente, ¿no? Bien lo acabas de decir, hay un procedimiento de inexistencia de operaciones en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, y de lo que yo voy a hablar, digamos que tiene sustento en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Podríamos decir que son muy similares, pero no son iguales. No son iguales. Muy bien, y fíjate que tengo ahí también un tema de que también lo platicaba hace poco con un colega tuyo, de que yo le decía procedimiento fiscal, y él me corregía, ¿no? Es fiscalizador. Sí. ¿Por qué estoy mal? Nunca me atreví a preguntarle a él. Sí, mira, como tal, digamos que fiscal Ujú. es la materia, Ok. ¿no? Es como la carnita, o sea, la materia fiscal, lo que vamos a hablar, Sí. que relativamente la materia fiscal se refiere a aquellos ingresos que tiene derecho a percibir el Estado, ¿no? Ok. Ya sean impuestos, ya sean contribuciones, ya sea pago de derechos, ¿no? Es como que esa es la materia fiscal. Ok. Y el procedimiento fiscalizador Ujú. es, digamos que una facultad que tienen las autoridades para verificar el correcto cumplimiento Muy bien. de los contribuyentes, ¿no? Ok. Lo podemos llamar procedimiento fiscalizador, facultades de comprobación, en este caso pudiera ser una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, eso es un procedimiento fiscalizador. Ya entendí, ya me quedó clara Sí. la duda. Muchísimas gracias, espero que ustedes también, compañeros. Platicando esta parte que me decías que son similares pero no es lo mismo, Ok. no sé, Malita, ¿me podrías así como que señalar la diferencia entre los dos? Claro que sí. Podríamos señalar que el procedimiento contenido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación va más dirigido a aquellas personas o aquellos contribuyentes que son emisores de CFDIs. Ok. O sea, una persona que emite. En el ámbito fiscal los llamamos EFOS. Ok. ¿Qué son los EFOS? Son empresas factureras de operaciones simuladas, ¿no? Ok. Este procedimiento va más dirigido a ellos. Y la finalidad principal de este procedimiento es la de determinar la inexistencia de las operaciones y de evitar conductas evasivas de impuestos que pues puedan causar una afectación a la hacienda pública, ¿no? Más que nada es esto, ¿no? Y digo, voy a explicar rápidamente el procedimiento que se contiene en el 69B. Lo que hace el SAT es que notifica a los contribuyentes por medio de buzón tributario y mediante un listado que se publica en el Diario Oficial de la Federación, que se ha dado cuenta o se ha percatado que probablemente realiza operaciones simuladas, Ok. ¿no? O que emite comprobantes fiscales digitales sin tener la infraestructura o el personal o la capacidad para llevar a cabo esas operaciones, Ok. o bien que se encuentran como no localizados, ¿no? Ya. Y les otorga un plazo de 15 días para que realicen manifestaciones. Este plazo se puede prorrogar por una sola vez y pues lo tiene que solicitar el contribuyente. Una vez pasado el plazo de 15 días para aportar pruebas, el SAT cuenta con 50 días para emitir una resolución. ¿Qué pasa dentro de estos 50 días? Pues el SAT tiene la obligación de valorar estas pruebas aportadas y, bueno, finalmente resolver o determinar si se probó la materialidad de estas operaciones o si las declara como inexistentes, ¿no? Ok. Por lo regular, pues no se prueban la materialidad y los declaran como inexistentes, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿qué pasa si se determina que las operaciones son inexistentes? Bien, los publica en un listado definitivo, Que ¿no? es la lista maldita que tenemos todos encima del SAT. Exactamente. Ok. Bueno, ¿y qué pasa aquí? Pasa algo, digámoslo, no raro, pero sí algo como injusto,
Ok. para aquellas personas que dan efectos a estos comprobantes fiscales digitales, Ok. o bien para las personas a las que les son emitidas estos CFDIs, Ujú. que en términos fiscales son los E2, ¿no? Ok. Que son las empresas que deducen estas operaciones simuladas, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que dice el SAT es de, publico estos contribuyentes en el listado definitivo, tú, EDO, tienes la obligación de revisar, Ese lista. tienes 30 días para rendirme pruebas y como el EFO no me probó que sí está la materialidad de las operaciones, tú me tienes que probar que sí realizaste esas operaciones, ¿no? Ok. Ya sea la compra-venta del bien o pues que recibiste el servicio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa pasados estos 30 días? Pues ya el artículo no lo dice, entonces si bien se emite una resolución, bien, y si no, pues también, así se queda. Ok. ¿No? Entonces, pues hasta ahí sería como el procedimiento del 69B. Ujú. Y ahora bien, por lo que hace la materialidad de las operaciones en el procedimiento fiscalizador, como ya te lo había comentado, tiene su sustento jurídico en el artículo 42 Ujú. del Código Fiscal de la Federación, que nos habla sobre las facultades de comprobación o los procedimientos fiscalizadores con que cuenta la autoridad, en este caso el SAT. Y que si bien en este artículo no nos señala como tal que la autoridad tiene la facultad para determinar la materialidad de las operaciones, Ujú. nuestro máximo tribunal, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversos criterios donde señala que esta facultad se encuentra inmersa dentro de estas facultades, ¿no? Sí. Y pues el artículo 42, bueno, principalmente nos vamos a abocar en la fracción 2 y 3 de este Ujú. artículo, que nos hablan de ya sea una revisión de gabinete o una visita domiciliaria. Entonces, esta es la diferencia entre uno y otro. uno Las y famosas otro. visitas domiciliarias Exacto. del SAT, de Sí. hola, buenos días, aquí estamos. Es correcto. Ok. Ay, muchísimas gracias. La verdad es que a veces a nosotros que somos pequeños contribuyentes o que estamos empezando a trabajar en este vorágine que es nuestro servicio tributario, Sí. la verdad muchas cosas nos son complejas de entender y sobre todo difíciles de llevar a cabo, ¿no? Yo creo que por la misma complejidad, tú lo has dicho ahorita como me lo explicaste, es muy sencillo, ¿no? O sea, Sí. realmente si tú vendes un coche, pues que el coche lo tenga la otra persona, ¿no? Si tú vendes un servicio de pulir el coche, pues que realmente el coche se encuentre pulido, ¿no? Exacto. Básicamente eso, a eso se refiere. Digo, hay complejidades más grandes dependiendo de las industrias, pero al final de cuentas el principio es el mismo, ¿no? Sí, claro, y el punto aquí es que es complicado porque recordemos que la autoridad fiscal tiene facultad de revisarnos hasta 5 años atrás, ¿no? Entonces, Sí. hoy, 2022, me puede revisar ejercicio fiscal 2018. ¿Y Y qué va a lo pasar? tengo que entregar. Yo le voy a decir, es que pulí mi carro. A ver, pruébame que estaba pulido. Obviamente, al día de hoy ya no va a Ya estar no está pulido. pulido. Entonces, ahí es donde nos encontramos con esta pequeña dificultad. Pequeñas, pues así Sí. como es el ejemplo que puse tan insignificante de pulir un coche, ahora imagínense todas las actividades económicas que se realizan en el país. Híjole, no, pues está complejo, está Sí, bastante claro. complejo. Bueno. Muy bien, qué interesante esta parte. Fíjate que lo que te comentaba hace rato, ¿no? La situación o la diferencia que a veces sucede dentro de entender una cosa en un procedimiento o una cosa en un artículo y luego otra cosa que tiene que ver pero que no es lo mismo, ¿no? Sí, Y fíjate claro. que a mí en ese sentido me gustaría pudieras hablarnos un poco más de lo que es esta materialidad. Ok. Bueno, como te había comentado, Sí. el artículo 42 es quien tiene sustento en esta materialidad, ¿no? Sí. De las operaciones. Y nos vamos a enfocar específicamente en las fracciones 2 y 3, Ujú. que como ya te había dicho es bien una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, Sí. ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este procedimiento fiscalizador o estas facultades de comprobación, ¿no? Principalmente la de corroborar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, ¿no? Pudiéramos decirlo más sencillo, la de corroborar que en determinado periodo Ujú. el contribuyente
realizó un correcto entero de sus impuestos, ¿no? Es decir, que de sus ingresos que obtuvo realizó una debida deducción, ¿no?, de sus gastos. Posteriormente a ese resultado le aplicó la correcta base, bueno, más bien sí, la tasa gravable, y de ahí fue que enteró correctamente sus impuestos, ¿no? Trayendo inmersa la facultad de también corroborar que estas operaciones contenidas en los CFDIs que dan soporte a estos gastos, por así decirlo, sí se hayan llevado a cabo, ¿no? Como en conjunto o del análisis que haga el conjunto de los registros contables, ¿no? Es decir, que toda la contabilidad empate con lo que dicen mis CFDIs, ¿no? Además de lo que ya había dicho, ¿no? Aquella documentación objetiva que a lo mejor no forme parte de la contabilidad, pero que permite esta plena identificación de las operaciones, ¿no? Y bueno, los artículos 46 y 48 del Código Fiscal de la Federación prevén algunas formalidades para estas facultades de comprobación. Y nos señala que el SAT tiene la obligación de levantar, en el caso de una visita domiciliaria, actas parciales y un acta final, o bien en la revisión de gabinete levantar un oficio de observaciones, donde aquí se hagan constar todos los hechos y omisiones que se detecten de la revisión realizada a la contabilidad, ¿no? Y lo que se asienta en estas actas parciales o en el oficio de observaciones debe de ser de forma circunstanciada. ¿Qué entendemos por forma circunstanciada? ¿No? Entendemos como el asentar a detalle todo aquello que se desprenda de estas facultades de comprobación, ¿no? Asentar a detalle todo esto que contenga nuestra contabilidad o nuestra información que proporcionemos. Recordemos que el SAT también se puede allegar de información por medio de terceros, es una facultad que se le otorga, ¿no? Que si yo no le doy la información completa como contribuyente, el SAT puede requerirla, ya sea bien a la Comisión Nacional Bancaria de Valores o alguna otra autoridad, ¿no? Pudiera ser el IMSS, el Infonavit, a la autoridad que considere, él lo puede requerir y, bueno, siempre y cuando tenga que ver conmigo, contribuyente, y bien, pues puede analizarla para realizar el correcto análisis y valoración. Y ojo con esto, no quiere decir que el hecho de que yo entregue información o que alguna otra autoridad le entregue información mía, con esto ya no me van a determinar alguna omisión, ¿no? Recordemos que tiene que pasar por un procedimiento de valoración a consideración de la autoridad para que finalmente me determine si tuve algún incumplimiento o si cumplí en este caso. Ok. Y bueno, en este sentido, me gustaría traer a colación lo que señala el artículo 69b, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que si bien ya dije que es un procedimiento distinto, sí hace una pequeña distinción para estas facultades de comprobación, ¿no? Este párrafo señala que cuando la autoridad fiscal, dentro del procedimiento fiscalizador, detecte que un contribuyente no probó la efectiva prestación del servicio o la efectiva compra del bien, se van a determinar estas operaciones como inexistentes y ahora sí que las operaciones amparadas en estos FDIs se van a declarar como operaciones simuladas, ¿no? Entonces, lo que me parece una aberración, porque se está determinando toda la carga de la prueba al contribuyente, claro, ¿no? Y el SAT pues se deslinda de responsabilidad alguna. Sí, claro, o de probar, ¿no? Porque el SAT fácilmente dice, pues yo te presumo que esta operación no existe. Tu contribuyente, pruébame que existe, ¿no? Sí. Y si en mi caso estoy imposibilitado, o como te había dicho, es una operación de hace mucho tiempo, ¿no? Del cual no pensé que ahorita me fueran a pedir información, Ya no tengo manera, ¿no? Claro, entonces ahí es donde el SAT pues se deslinda, ¿no? Es como cuando te dicen soñé que me engañaste, ¿no? Algo muy similar. Entonces, el SAT básicamente te dice, oye, soñé que incumpliste estas operaciones. Sí, porque lo está presumiendo, ¿no? Sí, O sea, claro. Digo, más adelante vamos a hablar de estas presunciones, Ok. pero sí, es una mera presunción, ¿no? Que tenemos que probar nosotros que no es así. Okay. Entonces, pero no obstante esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios en donde señala que la parte que alegue una presunción, pues está obligada a probar, ¿no? Okay. O como diríamos coloquialmente, el que afirma está obligado a probarlo, ¿no? Okay.
bueno, de lo que me he percatado en estos años de experiencia que he tenido, es que el SAT, al emitir ya sea el acta final o el oficio de observaciones, está haciendo una presunción. ¿Cómo es esto? El SAT me dice, ¿sabes qué? Seguramente te voy a rechazar estas deducciones porque las operaciones que hiciste o que están amparadas en estos CFDIs de gasto, no me las probaste, ¿no? A lo largo de todo el procedimiento fiscalizador. Okay. No me las probaste y seguramente pues te las voy a rechazar. ¿Qué pasa? El SAT tiene la obligación de darnos 20 días hábiles posteriores al levantamiento, ya sea de esta acta final o de este oficio de observaciones, para nosotros finalmente poder aportar pruebas y documentación e información para probar estas omisiones que me determinó aquí, ¿no? O presuntas omisiones, porque digamos que no es como tal una determinante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el contribuyente, pues ahora sí que tiene que rascar hasta donde no, para tratar de probar que estas operaciones sí se llevaron a cabo, ¿no? Que sí compré el bien o pues que sí recibí esta prestación del servicio, ¿no? Okay. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿No? El SAT, bueno, pasando estos 20 días, el SAT tiene 6 meses para emitir ya la determinación final, ¿no? Okay. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final siempre dice, ¿sabes qué, contribuyente? Pues con lo que tú me ofreciste, me exhibiste, me dijiste, no me probaste esta materialidad de las operaciones y por tanto te rechazo estas deducciones y te las acumulo como un ingreso, ¿no? ¿Para qué? Pues para determinarte el impuesto que debiste pagar en su momento. Y hacerte ¿no? el cambio, ¿no? Entonces es prácticamente una afectación muy grande. ¿no? Se están metiendo hasta la cocina, o sea, es increíble, es lo que te decía, ¿no? Decir o pensar que el SAT te puede decir, ¿sabes qué? Supongo que estas transacciones que hiciste aquí están mal. Pruébame que no están mal. Es ¿no? correcto. Y estamos hablando de una presunción, sí, ¿no? Sí. Y estamos perdiendo de vista, pues, este tema de las presunciones, que bien me gustaría hablar un poquito más adelante. Claro. No, gracias. Sí. La verdad es que muy interesante este tema, te agradecemos mucho. Pues continuamos, la verdad es que yo aquí estoy interrumpiendo nada más. No te preocupes. Oye, pues sería interesante empezar a platicar justamente de ese tema, ¿no? Las presunciones. Sí, pues mira, como te comentaba, desde que el SAT levanta su acta final o ya es el oficio de observaciones, ya estamos hablando de que está determinando una presunción, ¿no? ¿Y qué pasa? Existen dos tipos de presunciones, la presunción legal y la presunción humana, ¿no? La presunción legal es aquella que está establecida en una norma. Es decir, no puede haber una presunción sin que antes ya esté establecida en una ley, ¿no? En una norma expresamente. Y la presunción humana, que es la que nos ocupa, es aquella de donde de un hecho conocido o determinado se presume otro, ¿no? Pero debe existir un correcto equilibrio entre este hecho demostrado, conocido, y el hecho que se presuma. Es decir, el hecho presumido debe ser consecuencia del hecho demostrado, ¿no? Un claro ejemplo es, como no me demostraste tus operaciones, entonces te presumo que estas deducciones son ingresos, ¿no? Y aquí ya hay una presunción humana, ¿no? Y bien, en nuestro derecho mexicano, el tema de las presunciones se rige en nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles. Esta legislación se aplica de forma supletoria al derecho fiscal en términos de nuestro artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que permite aplicar de forma supletoria esta legislación de procedimientos civiles, ¿no? Y me gustaría, si me lo permiten, leer este apartado de los artículos y quizá dar una pequeña explicación. Digo, los artículos son muy claros, pero para entender un poquito mejor. Claro, sin problema. De hecho, tuvimos hace ratito un pequeño inconveniente. Mi agua, que soy un poco torpe a veces, tiré mi agua y tuvimos que cambiar las fiscos de este lado. Pero adelante. Ok, ya, aquí lo tengo. Sí. Súper rápido. Se encuentra contenido en el capítulo 8, que habla de las presunciones, y son muy poquitos artículos. De hecho, es del 190 al 196, o sea, son muy chiquitos, ¿no? Y bueno, el 190 nos habla que las presunciones son
las que expresa la ley, que es lo que te decía, presunciones legales, y las que se deducen de hechos comprobados, que son las presunciones humanas, y que esta es la que nos ocupa, ¿no? Y luego señala que las presunciones, sean legales o humanas, admiten prueba en contrario, ¿no? Salvo cuando en las primeras, o sea, en las legales, exista una prohibición expresa en la ley. Que es decir, que toda presunción que se haga admite una prueba en contrario. ¿Qué es lo que pasa, no? Que dice el SAT, te presumo estos ingresos, pruébame, ¿no? Te estoy admitiendo una prueba en contrario. Pero ¿qué nos dice el artículo 192? La parte que alegue una presunción solo debe probar los supuestos de la misma sin que le incumba la prueba de su contenido, ¿no? O sea, el SAT libremente puede decir, te presumo estos ingresos, ahora tú pruébame, ¿no? O sea, yo no, hasta este momento yo no estoy obligado a probarte nada, ¿no? Pero ¿qué dice el artículo 193? La parte que niegue una presunción debe rendir la contraprueba de los supuestos de aquella, es decir, yo, contribuyente, pues te estoy negando esta presunción, entonces te debo probar con elementos que esa presunción de ingresos que me hiciste, pues no existe, ¿no? Y que sí existen, en cambio, mis operaciones, ¿no? Pero hay un artículo muy interesante, que es el 195, y dice, la prueba producida contra el contenido de una presunción obliga al que la alegó a rendir la prueba que estaba revelado en virtud de la presunción. Es decir, yo, contribuyente, produzco una prueba, ¿no? Le ofrezco pruebas. ¿Y qué dice aquí el artículo? Obliga al que la alegó, o sea, al SAT, que está alegando esa presunción, a rendir la prueba de que estaba relevado en un principio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si yo, contribuyente, le doy al SAT pruebas para demostrar mis operaciones, el SAT, al momento de determinarme, me tiene que decir, ahora bien, hay una parte muy interesante en este apartado, que es el artículo 195, que señala, la prueba producida contra el contenido de una presunción obliga al que la alegó a rendir la prueba de que estaba relevado en virtud de la presunción. Es decir, cuando yo, contribuyente, ofrezco pruebas para demostrar la materialidad de mis operaciones, que dice aquí, obliga al que la alegó, o sea, obliga al SAT a rendir la prueba de que estaba relevado en un principio, ¿no? Es decir, en un principio me dijo, ¿sabes qué? Te presumo estas operaciones. Bien, yo, contribuyente, ofrezco pruebas para demostrar que sí lleve a cabo estas operaciones. Entonces, ¿qué debe hacer el SAT al último? Me debe probar que efectivamente esas presunciones no existen, ¿no? Ahora él es el que está obligado a probarme. Pero ¿qué pasa en este caso? No lo hace, ¿no? Él me dice, ¿sabes qué? Presuntivamente te determino esto, yo ofrezco mis pruebas y ya al final, que es cuando emite su determinante de créditos, no me prueba nada. Simplemente él resuelve y me dice, tus pruebas son insuficientes, no me acreditas una materialidad de operaciones y por tanto estas deducciones te las rechazo y te las determino como un ingreso acumulable. Pero no me dice por qué o no me prueba por qué, ¿no? O no me dice, esta prueba fue insuficiente por esto, o esta prueba fue insuficiente por esto, o no es la prueba idónea, me tuviste a lo mejor que haber ofrecido esta prueba o demostrado con esto. Eso también es una ilegalidad que veo yo, ¿no? Que nos deja en un estado de indefensión porque no nos dice, ¿no? Cómo probar correctamente que sí lleve a cabo estas operaciones. Entonces, ¿qué hago yo como contribuyente? Pues le doy lo que yo considero que pruebo mis operaciones. Y al final él me dice, ¿sabes qué? Pues no es suficiente, pero no me dice por qué, ¿no? O no me está probando por qué esto es insuficiente. Entonces, por eso es que me metí un poquito en esta presunción, pues sí, en estas presunciones para poder probar lo que a mi parecer está mal, lo que está el SAT haciendo. No, la realidad es que el SAT, la verdad que sí toma un poco de ventaja en ese sentido. Y la verdad, a nosotros los contribuyentes nos duele, ¿no? O sea, esa parte sufrimos bastante en ese punto porque cuando de repente apareces en una lista donde te dice todo el mundo, parece que eres apestado, ¿no? O sea, ya nadie te quiere facturar, ni nadie quiere hacer operaciones contigo. Te dice, no, gracias, ¿no? Lo que sigue, porque ya no puedo hacer operaciones contigo. Sí, no, imagínate ahora para aquellas personas que dan efectos a esos FDIs, sí, ¿no? Claro. Están peor, ¿por qué no? O sea, si él que emitió el comprobante no puede probarte, ahora yo que le di un efecto, ¿no? Menos voy a poder probar ese tema. Entonces, y finalmente estamos así, ¿no? SAT, contribuyente, ¿no? Por más que el contribuyente dé y aporte, al final para el SAT es un no,
es insuficiente. Insuficiente. Qué lástima, qué lástima. Bueno, pues, creo que entonces el SAT nos tiene un poquito, como dices tú, todavía pisados, ¿no? En desventaja. En desventaja total. Oye, y bueno, para concluir este tema, tú dime. Pues yo podría concluir en que es correcto que haga esto el SAT, porque digo, finalmente es una facultad que le es otorgada, o sea, es correcto que dentro del procedimiento fiscalizador haga esta o determine esta materialidad de las operaciones. Okay. Lo que no me parece correcto es que a diestra y siniestra rechace deducciones por el hecho de que a su consideración las pruebas aportadas no son suficientes, ¿no? ¿Y cuál es esta desventaja que vemos? Es que, pues sí, me las rechaza y me dice, pues, ¿sabes qué? Esto es insuficiente, pero pues nunca me prueba, ¿no? O lo que decíamos, ¿no? No admite esta carga probatoria de decir, pues te la rechazo por esto y esto y mira, te lo pruebo, ¿no? Entonces, o bien no me dice por qué no, que me faltó, que debí aportar, ¿no? Es lo que no me dice, entonces ahí es donde no me parece correcto y pues evidentemente causa una afectación tremenda al contribuyente, porque es lo que te decía, el SAT tiene facultad de revisarme 5 años hacia atrás. Sí, ¿no? Entonces, por decir, yo hoy en 2022 no voy a pensar que en 2026, 2027 el SAT me va a pedir... Me va a pedir una factura, ¿no? Exactamente, o que decir, no sé, compré esta agenda, pues le voy a tomar foto porque qué tal que en 5 años se me pierde, se me quema, pasa algo, pero pues le voy a tomar foto por si el SAT me pide, pues demostrarle. Jamás. O sea, los contribuyentes están enfocados a hacer negocios, claro, ¿no? A tener ingresos. Sí. No se van a detener a pensar en esta parte de que, ay, el SAT me va a pedir en 5 años esto, pues no. Entonces, por eso ahí es donde se nos dificulta un poco, a lo mejor, probar esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que no recibimos una retroalimentación de su parte de ayudarnos, ¿no? De decir, pues mira, puedes probarme con esto, puedes hacer esto y demás. Entonces, ahí es donde estamos un tanto en desventaja. En desventaja. Sí, yo creo que en conclusión, definitivamente esta cuestión de la materialidad de las operaciones dentro del proceso sí nos pone en desventaja a los contribuyentes. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Perla, nuevamente agradeciéndote, no me voy a cansar de seguirte agradeciendo tu tiempo. ¿Y dónde los encontramos? Digo, tengo entendido que RAND nos puede ayudar a defendernos, ¿no? A los contribuyentes de este tipo de situaciones. Sí, claro que sí. Recordemos que RAND es un despacho especializado en materia fiscal. Sí. Y puede ayudar a todos los contribuyentes, ¿no? Principalmente, a lo mejor, a revisar esta lista, ¿no? Definitiva de los EFOS. Es un servicio que está inmerso en nuestra página web, que es www.rand.com.mx. Y de hecho, ustedes ingresan a la página, de ahí se desprenden nuestras redes sociales. Perfecto. Hay algunos temas digitales con los que los podemos apoyar ahí dentro de la página. Gracias. Y bueno, también se desprende nuestra dirección, nuestros teléfonos. Incluso hay un formulario que pueden llenar y de ahí pues podemos apoyarlos con alguna consulta, con lo que deseen. Muchas gracias, qué bien, qué interesante. Fíjate que esta parte de la cuestión legal, pero ya pegadito a la cuestión digital también estamos trabajando. Muchas gracias, Perla, pues es un gusto tenerte aquí. Gracias a RAND Abogados por darnos tan magnífico abogado que nos viene a hablar el día de hoy de este tema un poquito complejo y delicado. Te agradecemos mucho y señores, como siempre, a todos los que nos ven hoy, a todos los que nos ven mañana, muchísimas gracias y que estén bien. Muchas gracias.